Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 078. Lady Sakayanagi. No seré una tonta enamorada. ¿Ah? ¿En serio? Hachiman sabía que era un transmigrador y que este mundo era un universo paralelo, basándose en la novela ligera Classroom of the Elite que había leído. Aun siendo un viajero que había emigrado al extranjero, tenía la ventaja de conocer la trama. Sin embargo, las acciones de algunos personajes parecían desviarse de la trama original con demasiada fluidez o rapidez. Por ejemplo, Orikita Suzune, que en la historia original se suponía que era una mula testaruda, se dejó convencer por él con suma facilidad. Aunque utilizó las palabras de su hermano para engañarla, ella no debería haber sido tan fácil de manipular. En retrospectiva, ¿acaso las pistas no estaban por todas partes? La reacción inmediata de Kamuro y la percepción inusualmente precisa de Sakayanagi no fueron casualidad. Hachiman contuvo las oleadas de emociones en su corazón, manteniendo su mirada inexpresiva, como la de un pez muerto. Aunque aparentaba calma en la superficie, en silencio comenzó una prueba mental. Tenía que descifrar las reglas sobre cómo se escuchaban sus pensamientos internos. Después de todo, él era el representante de la clase B. Si sus pensamientos más íntimos se filtraban a los estudiantes de otras clases, no solo le preocuparía que Kanzaki fuera un posible traidor, sino que él, Ikigaya Hachiman, se convertiría en el mayor espía de la clase B. No tiene sentido contarle a todo el mundo tus planes. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, deliberadamente concentró sus pensamientos caóticos, enfocó su mente y recitó en silencio el nombre de Arisu Sakayanagi en su corazón antes de dejar que un pensamiento aflorara. Hablando de eso, Sakayanagi debe tener una razón específica para haberme llamado hoy. Al fin y al cabo, los exámenes han terminado y ya se llevó los 2 millones de puntos restantes prometidos en el trato con Nagumo. Dado que optó por aceptar ese dinero, todo ese asunto debería quedar zanjado. Al terminar de pensarlo, usó su visión periférica para observar a las dos chicas. Las yemas de los dedos de Sakayanagi se detuvieron por una fracción de segundo, pero ella mantuvo su sonrisa cortés. No hubo reacción visible. Sin embargo, Sakayanagi era una experta en la actuación superficial. Rara vez mostraba sus verdaderos sentimientos a los demás. Era imposible saber si los oía. Mientras tanto, Kamuro, a su lado, seguía con aspecto abatido, con la mirada fija, incluso moviendo los pies inconscientemente. Era evidente que no había oído nada. La mente de Hachiman iba a 1000 por hora. Inmediatamente ajustó sus pensamientos, esta vez recitando primero el nombre de Masumi Kamuro. Kamuro me tiene un miedo terrible, pero no se atreve a rechazar a Sakayanagi. La controlan demasiado y le falta valor para resistirse. Está a punto de comenzar un nuevo mes de exámenes especiales, y el examen del próximo mes implica abandonar la escuela. La salud de Sakayanagi no le permite ir, así que tal vez debería intentar convencer a Kamuro. Sin la correa de Sakayanagi, probablemente haya acumulado mucho estrés. Incluso podría recurrir a robar en tiendas de nuevo durante el examen fuera del campus. Si la atrapo, tal vez no sea imposible atrapar al pequeño cachorro de Sakayanagi. Probablemente Sakayanagi no se da cuenta de que la mayor traidora estará justo a su lado. En el instante en que terminó de pensar, Kamuro levantó la cabeza de golpe, fulminando con la mirada a Hachiman con la mirada. Sus mejillas se enrojecieron, con la expresión de alguien a quien le han tocado la fibra sensible pero que no puede hacer nada. Sakayanagi, por otro lado, siguió pasando las páginas de su libro lentamente, pero un destello de disgusto cruzó finalmente su mirada. Evidentemente, esta vez lo oyó, y como implicaba que él le robara su cachorro, no pudo disimular del todo su enfado. Desde esta perspectiva, Sakayanagi no era del todo imposible de leer. 2 pruebas le proporcionaron un momento de revelación. Parecía que si no mencionaba a una persona específica presente, no podían oírle. Pero si recitaba su nombre, sí podían. Si esas fueran las reglas, podría evitar filtrar secretos. Además, si la otra persona lo escuchó pero fingió no haberlo hecho, claramente estaba intentando sacarle información. De acuerdo. Soy Ikigaya Hachiman, pero a partir de ahora voy a empezar a mentir.
No existen herramientas incorrectas, solo dueños que no saben usarlas. Aunque tenía un plan, aún tenía que enfrentarse a Sakayanagi. Probablemente lo llamó para repasar el examen o porque escuchó que le había prestado puntos a Hirata para salvar a la clase de esa acción, colocó a la clase B en una posición de influencia sobre las clases C y D, dejando a la clase A aislada. También podría tratarse del examen especial del próximo mes. Cuanto más desesperada era la situación, más difícil resultaba para Sakayanagi. Si la clase A se enfrentara a una alianza BCD, probablemente estaría encantada de lanzar un desafío. Sin embargo, él ya había pensado, el examen del mes que viene es fuera del campus y Sakayanagi no puede ir. Como ella ya lo había oído, probablemente no mencionaría la posibilidad de pelear con él en el próximo examen. Pero Sakayanagi, a pesar de escuchar sus pensamientos, nunca los mencionó. Se estaba haciendo la tonta. Comienza un nuevo mes y es probable que el próximo examen especial se programe pronto, dijo Ikigaya directamente. Sakayanagi, ¿me has llamado porque quieres enfrentarte en el próximo examen? No me importa. Pero que otras clases queden atrapadas en el fuego cruzado de nuestra pelea. Sakayanagi. Sakayanagi no respondió de inmediato. Le pidió a Kamuro que lo llamara porque él había sobornado a la clase D y la clase C había desafiado a la clase A. Iba a ser un desafío para la clase A. En esas circunstancias, no le importaría una revancha con Ikigaya. Pero ahora, este tipo estaba siendo verdaderamente malvado. Él ya había pensado que ella no podría abandonar la escuela para el próximo examen, pero aún así dijo esto, insinuando un enfrentamiento que él mismo estaba provocando. Lo estaba haciendo a propósito. Sin embargo, no podía dejar que él se diera cuenta. Aunque escuchar los pensamientos de Ikigaya-kun le parecía una ventaja injusta, él parecía completamente ajeno a ello. De lo contrario, no revelaría tanto. Si empezaba a ponerse a la defensiva, sus pensamientos internos podrían convertirse en veneno en lugar de información valiosa. Aunque Sakayanagi se consideraba inteligente, no podía leer a todo el mundo a la perfección. Aún así, quería leerle el corazón directamente. Así, en el tiempo que tardó Ikigaya en hacerle su propuesta, su mente ya había dado 3 vueltas completas. ¿Un choque? Parece que Ikigaya-kun está preparado, se rió Sakayanagi. Muy bien. Ya que me has lanzado el reto, lo acepto. Parecía aceptarlo con elegancia, pero Hachiman se dio cuenta de su engaño. Estaba fingiendo desconocer la restricción de salir del campus. Si ella no pudiera ir, probablemente enviaría a Kamuro, quien también podía oír sus pensamientos, a espiarlo, recopilar información y pasársela a Katsuragi. Atacar a través de las manos de otra persona seguía siendo una forma de enfrentamiento. Ella planeaba usar su propia estrategia en su contra. ¡Qué malvado es Sakayanagi, el mocoso! Después del almuerzo, mientras caminaba de regreso a clase con Kamuro, esta finalmente no pudo contener su curiosidad. Hablando de eso, parece que tu forma de dirigirte a él ha cambiado. Oh. Sakayanagi parpadeó suavemente. ¿Cómo es eso? ¿De verdad hace falta preguntar? Siempre lo llamabas Ikigaya-kun con un tono cortés, pero hoy lo hiciste con un tono mucho más respetuoso todo el tiempo. ¿Fue intencional? ¿Por qué este cambio hoy? ¿Acaso por fin lo admiras? Insistió Kamuro. Como confidente de Sakayanagi, sabía que su cortesía solía ser una falsa cortesía social. Los títulos honoríficos no significaban respeto, como llamar a Katsuragi Katsuragi-kun mientras lo menospreciaba. Usar ese tono para dirigirse a Ikigaya como kun ahora se sentía diferente. Se sentía como un verdadero tratamiento honorífico. He decidido tenerlo en alta estima. Sin duda, tiene motivos para ser respetado, dijo Sakayanagi con calma. Empiezo a sospechar que no somos las únicas que podemos oír sus pensamientos. Quizás otras chicas también puedan. Y él mismo es completamente ajeno a ello. Pero incluso si uno conoce el desenlace inevitable, ¿luchará realmente contra él? Tengo curiosidad por saberlo. Los ojos de Sakayanagi brillaron con interés. Tanto para Ichinose como para Orikita Susune de la clase D, los próximos cambios serán muy interesantes. La dificultad de los exámenes especiales de la escuela aumentará en consecuencia. En estas condiciones, Ikigaya-kun logró llevar a la clase B a este nivel.
No es una exageración mencionar su nombre con un tono más respetuoso. Ese fue su reconocimiento sincero de Hachiman. Kamuro permaneció en silencio. En el examen aparentemente ordinario del mes pasado, esos dos se unieron y casi revolucionaron ambos niveles. Para los alumnos de segundo y tercer año, eran alborotadores a partes iguales. Es que, otros también pueden oír sus pensamientos. ¿No te pasas el día soñando despierta con ser la heroína de una novela? Ahora que está ocurriendo esto sobrenatural, no te molesta, sino que te emociona el caos. ¿Acaso una vida normal no es suficiente? Kamuro murmuró para sí mismo, pero no se atrevió a hablar. Ya que te preocupas tanto por él, debes haber escuchado lo que estaba pensando hace un momento, continuó Sakayanagi. El examen del mes que viene es fuera del campus. Debido a mi salud, no puedo ir. En ese momento, tendré que contar contigo para que te quedes cerca de él y escuches sus pensamientos. Oh, ya veo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pensó Kamuro. La estaban convirtiendo de nuevo en espía. Pero algo la inquietaba. Cuando estuvo cerca de Ikigaya, lo oyó pensar que la expulsarían en su segundo año. Y que a Sakayanagi también la expulsarían. Fue una pesadilla. ¿Qué crees que debería pasar si me expulsan? Preguntó Kamuro. Sus pensamientos mencionaban mi final. Me expulsan en el segundo año. No te preocupes, dijo Sakayanagi con seguridad. No permitiré que te expulsen fácilmente. Si te expulsan, yo también me expulsaré para acompañarte. Oh. Esto es un consuelo. ¿Qué clase de desarrollo es este? Si Sakayanagi también es expulsado, ¿acaso mi expulsión no pierde sentido? Kamuro no creía que esta fuera una buena solución. Pero ya que estás tan preocupado, Sakayanagi tuvo otra idea, el examen fuera del campus podría implicar actividad física, en la que, por supuesto, no puedo participar. La clase tendrá que mantener su estatus rodeada de las clases B, C y D seguramente, a algunos les flaqueará el ánimo. ¿Qué quieres decir? Si no quieres ser expulsado, elige primero a quien expulsar, dijo Sakayanagi. En otras palabras, elegir un chivo expiatorio. Era tranquilizador, pero significaba sacrificar a un compañero de clase. No creo que eso sea muy bueno, aunque Sakayanagi quería salvarla, Kamuro no podía estar de acuerdo con sacrificar a una compañera de clase inocente. No lo entiendes, dijo Sakayanagi. No estaré en el examen, y no todos en mi facción son completamente leales. ¿Quieres decir? Kamuro pareció comprender. En la mente de Ikigaya-kun, serás expulsado en segundo año. No creo que Katsuragi me derrote, lo que significa que seguiré siendo el representante de la clase A si tú, mi mano derecha, eres expulsado en esas circunstancias, solo hay una razón. Los ojos de Sakayanagi estaban serenos, pero su tono se volvió frío. Hay un espía en mi facción. Un espía que cree que el líder de la IA de la clase no tiene ninguna posibilidad, así que opta por la traición. Yo no estaré en el examen del mes que viene, pero Ikigaya-kun sin duda se presentará. Es muy probable que ese espía actúe entonces. Solo necesitamos controlarlo. Como no confían en mí, dejaremos que su traición se manifieste pronto. Lo grabaremos y, a partir de ese momento, serán los expulsados designados. Veo. Pero ¿por qué alguien de tu facción? ¿Por qué no alguien del bando de Katsuragi? ¿Como Totsuka? Preguntó Kamuro. ¿O fue el propio Katsuragi quien, por resentimiento tras perder el poder, lo hizo? Debes comprender que, si bien yo soy el ganador, el carácter de Katsuragi-kun es íntegro. Él mismo no traicionará. En cuanto a Totsuka-kun, no me seguirá aunque gane, así que lo despediré aún antes. En cuanto a los demás partidarios de Katsuragi, su líder se ha rendido. No les queda más remedio que obedecerme bajo mi mando, analizó Sakayanagi con seguridad. Ah, claro. No sería difícil identificar a una persona así. Kamuro pensó inmediatamente en los pocos miembros a quienes Sakayanagi les había encomendado tareas. Estaba ella misma, la cachorrita, Yamamura-san, el rastreador, y Hashimoto, el recolector de información. La evaluación de Sakayanagi fue que Hashimoto tenía mucha iniciativa. Luego estaba Kito Hayato, quien fue recomendado para el consejo estudiantil después de que compraran el puesto de secretario a la clase B.
Kito-kun parecía viejo y daba miedo, y era un hombre de pocas palabras, pero era el chico físicamente más fuerte de la clase. Eso dejaba un solo candidato para el espionaje: Hashimoto. Ya fuera una traición premeditada o que alguien lo atrapara con ventaja, era el más probable. Y puesto que Ikigaya-kun me desafió, eso demuestra una cosa, dijo Sakayanagi, cambiando de tema. ¿Qué? Tiene una alta opinión de mí. Claramente, piensa que la clase A es peligrosa precisamente por mi culpa, dijo Sakayanagi, con una sonrisa confiada que se dibujó en sus labios. Veo. Sakayanagi es peligrosa. Atacó a los alumnos de tercer año y analizó correctamente el motivo por el que Ikigaya ayudó hoy a la clase D. Sin duda, tiene las habilidades necesarias. Sobre todo porque en los últimos 2 meses, Kamuro descubrió otra de las identidades de Sakayanagi. Es la hija del director de la escuela. Ella no es solo una princesita o una niña rica. Tal vez se podría confiar en ella. Para Sakayanagi Arisu, saber que no podría enfrentarse a Ikigaya directamente el mes siguiente la hizo enfurruñarse de fastidio. Decidió visitar el consejo estudiantil. Kamuro se enteró de su expulsión por los pensamientos de Ikigaya, y la propia Sakayanagi había escuchado su mala opinión sobre ella, que la expulsarían solo por una frase de Kiyotaka Yanokuji. Esto la irritó aún más. Daba a entender que era una persona muy enamorada. Es cierto que, cuando su padre le habló de la habitación blanca, mencionó que su director era el padre de Ayanokuji. Ayanokuji había estado en esa institución despiadada desde su nacimiento, criada como una máquina en una cadena de montaje. Habiendo crecido con el amor de su padre, sentía una pizca de compasión. Pero eso no significaba que se enamoraría de él años después solo porque él hubiera ingresado a esa escuela secundaria. Es hora de investigar. Si Ayanokuji-kun, la obra maestra de la Sala Blanca, estuviera en esta escuela, ella podría enfrentarse a él. Derrotar a la obra maestra demostraría que su padre estaba equivocado. Pero ella, Sakayanagi Arisu, jamás sería expulsada por ningún motivo. Y menos aún por un hombre. Aunque Ikigaya-kun fuera realmente una transmigradora y su mundo fuera solo una novela donde ella fuera un personaje, no se rendiría fácilmente. Lady Sakayanagi tenía su orgullo. Por otro lado, tras despedirse de Sakayanagi, Ikigaya sacó su teléfono. Aunque sabía que algunas chicas podían oír sus pensamientos, necesitaba confirmar el alcance exacto. Desde Shiranami-san y Chino-san hasta Kamuro, Sakayanagi, Orikita, Usida y Karuizawa. ¿Podría Shiina y Yorni, a quien conoció cuando fue a la clase C para engañar a Ryugen, también oírlo? Maldita sea. Qué buenas son las dotes interpretativas de esta gente. Ikigaya Hachiman. De repente me di cuenta, ¿pueden oír lo que estoy pensando? Casi al instante, apareció un mensaje de Karuizawa Megumi. Karuizawa. Estaba comiendo, espera. ¿Qué? ¿Te enteraste? Karuizawa. Quise contártelo cuando lo escuché por primera vez, pero no pude decirlo. Fue como una orden de silencio. Karuizawa. Lo intenté tantas veces. Así. Mi, todavía no puedo escribirlo. ¿Qué? Incluso Hachiman se sorprendió al leer el mensaje de Karuizawa. Karuizawa, esta chica, tenía un sinfín de elogios para ella, pero solo una frase le venía a la mente. Buen perro. Solo se habían conocido formalmente una vez. Durante ese encuentro, ella se dio cuenta de que podía oír sus pensamientos, confirmó su acuerdo, su protección a cambio de sus servicios, e intentó comunicarle esa información crucial en ese mismo instante. Él recordó las extrañas cosas que ella había dicho entonces. Ella realmente estaba tratando desesperadamente de advertirle. Hachiman no había estado muy interesado en acumular puntos antes, pensando que, dado que esta transmigración había ocurrido repentinamente, podría regresar igual de repentinamente al final de la historia. Pero ahora, sentía que debía asumir cierta responsabilidad. Y así, con Hachiman empezando a correrse por el mal en sus pensamientos, llegó un nuevo mes. A las 7 a.m., todos los estudiantes recibieron su paga según sus calificaciones en la evaluación de clase. Este mes, toda la escuela recibió dinero, ya que el examen de bienestar había finalizado. La clase 1A recibió 105.500 puntos privados.
La clase B recibió 101.100 puntos privados. La clase C recibió 10.000 puntos por persona. La clase D recibió 8.000 puntos. Gracias a que Hirata encontró los puntos a tiempo para salvar a Sudo y Yamauchi, y a que cumplieron con el requisito de no expulsiones, recuperaron su evaluación de 50 puntos. Si no fuera por Ike, tendríamos 10.000 puntos. Los 2.000 puntos que perdimos deberían atribuírsele a Ike. ¿Sí? Y no son solo 2.000 puntos. Llevamos aquí 3 años. Eso supone más de 3 millones de puntos perdidos con el tiempo. Ike también perdió muchos puntos el mes pasado. La clase comenzó a murmurar. ¿Por qué tengo que culparme a mí? Al principio todos perdimos puntos. Ustedes jugaron con sus teléfonos en clase. Yo solo jugué 35 veces, se defendió Ike Kanji con inocencia. Fui estafado por la clase C. Soy inocente. Pero como el mes pasado se dedicó a clasificar los cuerpos de las chicas, ya era impopular entre ellas. Su defensa fue ignorada. Shinohara Satsuki, del grupo de Karuizawa, lo miró con absoluto desprecio. En cuanto Hirata entró en el aula, Sudo se le acercó. Hirata, gracias por lo de antes. Yo mismo te devolveré esos 100.000. No tengo mucho este mes, así que empezaré con 5.000. Si consigo entrar en el equipo titular de baloncesto, recibiré una bonificación de 10.000 puntos. Con eso pagaré el resto. Esos puntos, Hirata quería decir que él mismo los cubriría, incluidos los 34.000 prestados de la clase. Pero que Sudo asumiera la responsabilidad fue algo positivo. Demostró que era un compañero de equipo fiable. No voy a pagar ni un centavo, dijo Yamauchi, al percatarse de la acción de Sudo e inmediatamente alejarse. Si me obligan a pagar, me expulsarán. Mi expulsión hará que la evaluación de la clase baje a 0 y entonces nadie obtendrá puntos. Le pregunté a Chabashira Sensei. La expulsión injustificada conlleva la deducción de puntos en clase. Mierda. Yamauchi realmente no tenía miedo de convertirse en el enemigo de toda la clase. Los estudiantes lo fulminaron con la mirada, e incluso Hirata quedó atrapado en el fuego cruzado. Si Hirata no hubiera insistido en salvar a Yamauchi, ya se habría marchado en lugar de quedarse allí para disgustar a todo el mundo. Chabashira Sae estaba de pie en la puerta, observando con una expresión compleja. Sabía que esta era la clase D, o mejor dicho, la verdadera clase D, pero no era exactamente igual a las anteriores. Esta era su tercera clase D, y las dos anteriores no habían sido tan inconexas incluso antes de que empezaran. Incluso había un enemigo público que amenazaba a toda la clase con la expulsión. Si de verdad apareciera un examen que requiriera la expulsión, los estudiantes seguramente elegirían a Yamauchi. Pero no cabía duda de que Yamauchi colaboraría con otras clases para obtener ayuda, probablemente a costa de filtrar toda la información de la clase D. Yamauchi Haruki traicionaría a la clase D, porque esta clase D resultó así. Su mirada se posó en el fondo de la habitación. Orikita Suzune leía en silencio, como si el ruido no le importara. A su lado había un chico de presencia muy discreta, Ayanokuji Kiyotaka. Ingresó a la escuela con un permiso especial del director, tras haber obtenido exactamente 50 puntos en todos los exámenes de ingreso. Cuando Hirata estaba a punto de asumir la culpa por Sudo y Yamauchi, fue él quien dio un paso al frente y propuso el plan más beneficioso para la clase D: salvar a Hirata para el futuro y recuperar los 50 puntos. Esas dos medidas fueron, sin duda, más valiosas que la expulsión de Yamauchi. ¿Podría ella interpretar esto como que Ayanokuji realmente se preocupaba por la clase D? ¿Que podría esforzarse mucho por ellos, y tal vez incluso llevarlos a la cima? En medio del caos, entró Chabashira. Hay mucho ruido. Todos, vuelvan a sus asientos. Capítulo 079. Sakayamagi. Qué lástima, no podemos enfrentarnos en este examen. Todos, regresen a sus asientos. Chabashira Sae, la tutora de la clase D, entró al aula con semblante serio para impartir la clase. Tras haber estado un momento fuera y conocer bien la calidad de la clase D, su tono fue frío y severo. Parece que todos estáis preocupados por el tema de los puntos.
Sensei, nuestros puntos de clase están casi al mínimo, dijo Hirata Yousuke, poniéndose de pie de inmediato con tono urgente. ¿Hay algún examen en un futuro próximo que pueda aumentar la puntuación de la evaluación de la clase? Las palabras de Hirata resonaron en todos, y el aula quedó en silencio al instante. Incluso los alumnos, normalmente distraídos, aguzaron el oído. Esto se debía a que, como se mencionó el mes pasado, el primer día de cada mes se realizaba un examen especial. Si bien estos exámenes conllevaban el riesgo de expulsión, también ofrecían ventajas. Por ejemplo, en el examen escrito del mes pasado, obtuvieron preguntas de exámenes anteriores de Kusida-san y lograron aprobar sin problemas. Aunque aprobaron, algunos compañeros resultaron ser un lastre, pero aún así consiguieron un total de 80 puntos de evaluación. Eso equivalía a 8.000 puntos de gastos mensuales, aproximadamente 8.000 yenes. No era mucho, pero era mejor que nada. Sin embargo, aún no alcanzaba para cubrir sus gastos. Entonces, había más oportunidades. Chabashira bajó la mirada hacia los estudiantes. Podía ver que estaban desesperados por subir sus calificaciones para poder cubrir sus gastos del mes siguiente, pero en ese momento, su atención estaba puesta en Ayano Kunji Yotaka. En realidad, la persona con mayor capacidad en la clase de era Koenji Rokusuke. De hecho, ella ya lo había llamado para hablar en privado. Le preguntó si realmente deseaba graduarse como miembro de la clase D. Entonces, ella recibió un contraataque. Yo. ¿Graduarme de la clase D? Eso es imposible. Vine a esta escuela por mis propios motivos y, naturalmente, pretendo graduarme como miembro de la clase A. Chabashira. Chabashira-sensei, usted lo sabe, ¿verdad? Respecto al destino de los puntos que poseen los alumnos de cursos superiores. Si los senpais acumulan una gran cantidad de puntos solo para que estos se vuelvan inválidos al graduarse, entonces el ambiente entre los senpais no sería tan tranquilo. Un sistema adecuado debería motivar a los estudiantes a esforzarse por conseguir puntos y, en última instancia, permitir que esos puntos acumulados tengan el valor que merecen. ¿Cómo maneja la escuela estos puntos? Si se convirtieran en papel de desecho, los senpais podrían simplemente transferirlos a personas de su agrado o a Kouai próximos a graduarse. Eso rompería la regla de que los estudiantes solo pueden obtener puntos mediante el esfuerzo en los exámenes especiales de la escuela. Creo que la escuela no es tan miope. En consecuencia, Koenji había obtenido información de ella de que, cuando los estudiantes de tercer año estuvieran cerca de graduarse, la escuela recompraría los puntos privados que los estudiantes tuvieran en sus manos con dinero en efectivo a una determinada proporción. Para un graduado, los puntos eran dinero real. Aunque hubiera un descuento, seguía siendo dinero en efectivo. Por lo tanto, al ser dinero, lo aceptaban con gusto y les resultaba imposible ofrecer caridad a sus compañeros más jóvenes. Además, Chabashira comprendió que a Koenji no le importaba ser asignado a la clase D porque su objetivo era simplemente acumular 20 millones de puntos y marcharse. ¿Por qué no intentas liderar la clase? Si actúas como representante de la clase, también puedes obtener puntos por liderazgo de los estudiantes, había intentado animarlo Chabashira. Sin embargo, un arreglo sin sentido. Sensei, parece que se está extralimitando un poco. La persona idónea para liderar la clase D es una persona valiente, pero a mí no me gusta ser un guerrero valiente. Prefiero ser el alto mando que recompensa al guerrero. Y con eso, Koenji se marchó definitivamente. Esto significaba que la esperanza de pedirle que dirigiera la clase se había esfumado. Koenji sabía perfectamente qué clase de basura era la clase D. Sentía que la presión y la dificultad de liderar eran demasiado grandes y simplemente no valía la pena. Por lo tanto, optó por seguir adelante por su cuenta. Además, su familia era de la más alta categoría. Era hijo único del conglomerado Koenji. Dado que la escuela recompra puntos a una tasa de 0,8, 20 millones de puntos equivaldrían a 16 millones de yenes. Para Koenji, 16 millones de yenes no eran una fortuna. Puede que simplemente se estuviera preparando para usar su propio dinero para recomprar 20 millones de puntos a los senpais cuando llegara el momento.
16 millones de yenes tal vez eran solo calderilla para él, así que, en efecto, no necesitaba involucrarse en los círculos de la clase D ni participar específicamente en los exámenes especiales. Esta constatación dejó a Chavasira algo sin palabras. Pero, una vez terminado el recuerdo, era hora de continuar con el anuncio. «Sensei, ¿hay algún otro examen especial para aumentar la puntuación?», preguntó Hirata de nuevo. «Ninguna», espetó Chavasira sin rodeos. «Ah». Un murmullo de decepción llenó inmediatamente el aula. Pero entonces, Chavasira cambió de tema. «Sin embargo, la escuela resolverá su problema con la comida». ¿Qué? Más de 30 voces resonaron al unísono. Todos los alumnos miraban fijamente a Chavasira, con incredulidad. Chavasira hizo un gesto a los estudiantes de la primera fila para que le devolvieran una pila de documentos. «Este es un formulario de consentimiento. A continuación, el colegio organizará un viaje en crucero para todos los alumnos. Pueden considerarlo como una excursión escolar común en cualquier colegio. Este colegio ofrece alojamiento completo, por lo que todos los gastos a bordo correrán a cargo del colegio, incluyendo 3 comidas. Los alumnos que tengan alguna objeción o no deseen ir pueden firmar el formulario para quedarse en el colegio. ¿No son estas unas vacaciones gratis? ¡Qué suerte tenemos! ¿Podemos disfrutarlas de verdad?». En ese momento, una chica habló con entusiasmo. Era Karuizawa Megumi. «Debes tener claro cómo fuiste seleccionado para esta escuela. Innumerables estudiantes de secundaria solicitan ingreso cada año. Incluso basura como tú pasa por varias etapas de selección. Naturalmente, el trato no será malo». Las palabras de Chavasira fueron despiadadas. La palabra basura les dolió en los oídos, pero nadie pudo refutarla. La puntuación de evaluación de la clase A fue de 1055 puntos. La clase B, de 1011, mientras que la clase D, de apenas 80. En términos de fuerza, sin duda estaban en lo más bajo. Incluso contaban con alguien tan insoportable como Yamauchi, a quien ni siquiera la clase se tenía. Sin embargo, precisamente por la franqueza de Chavasira, todos se sintieron aliviados. Parecía que el problema de la comida realmente se iba a solucionar. ¡Guau! Ahora podrían sobrevivir al mes con éxito incluso con solo 8000 puntos para gastos de manutención. «Sensei. ¿Es un crucero de lujo? La comida en el barco no serán fideos instantáneos, ¿verdad? Idiota. Dijo que es un crucero. Seguro que es un crucero de lujo. Comeremos foie o pasta italiana». Los chicos, con la imaginación a flor de piel, se emocionaron. «Ojalá haya té con leche a bordo. Si podemos alquilar ropa, sería genial. Hace mucho que no me compro nada». Las chicas también se contagiaron de la emoción, con los ojos llenos de ilusión. El ambiente en el aula se llenó de alegría al instante, y solo unos pocos permanecieron tranquilos. Koenjiro Kusuke descansaba aburrido con los ojos cerrados, Hirata parecía estar sumido en sus pensamientos, mientras que Kushida-san y Karuizawa lucían radiantes de felicidad. Sakura permanecía sentada, algo incómoda. Matsushita Chiaki también se unió al entusiasmo de Kushida y Karuizawa. «Parece que no puedo contar con ella». Chavasira había pensado originalmente que Matsushita era la niña problemática con los síntomas más leves en la clase D, pero al verla ahora, parecía no tener absolutamente ningún interés en acciones proactivas como liderar la clase. De lo contrario, no continuaría con su papel de hacerse la tonta para comerse al tigre. La mirada de Chavasira siguió bajando. Vio a Orikita Suzune. Orikita había abierto su cuaderno y parecía estar anotando cosas, pero no dijo nada. Según la percepción que Chavasira tenía de ella, Orikita debería darse cuenta de inmediato de que no se trataba de unas vacaciones cualquiera. Si fueran unas simples vacaciones, la escuela no tendría por qué cubrir todos los gastos. El supuesto viaje no era más que un examen con otro formato. Un examen al mes ya era una norma en esta escuela. Por lo tanto, a menos que existieran circunstancias especiales, era imposible cancelarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que era el tercer mes del primer semestre, el último mes del trimestre. Sin examen final. Es una broma. El mismo anuncio se estaba haciendo en otras clases. En la clase A. Hoy es 1 de julio. El 7 de julio, todos deben estar preparados.
Empaquen suficiente ropa deportiva para 2 días y diríjanse a la puerta de la escuela para tomar el autobús al muelle. Desde allí, abordarán el barco para un viaje de 7 días, declaró el profesor tutor, Mashima Sensei. Y Sakayanagi. Su estado físico no le permite viajar tan lejos. Por lo tanto, lamentablemente, tendrá que quedarse en la escuela durante este tiempo, dijo Mashima Sensei. El cuerpo de Sakayanagi estaba muy débil. Tenía prohibida toda actividad deportiva. Incluso podía optar por no asistir a las clases de educación física o simplemente observar desde la barrera. Esto era algo que todos en la clase sabían. Como tutor de la clase A, el profesor Mashima sabía que Sakayanagi era hija del director del colegio. En otras palabras, Sakayanagi era hija de su jefe. El director ya le había ordenado que le prohibiera participar en cualquier proyecto relacionado con el ejercicio físico. Por lo tanto, prohibirle actuar en este caso era perfectamente normal. ¡Qué lástima! Parece que no podré participar en este examen especial, respondió Sakayanagi Arisu cortésmente cuando la llamaron por su nombre. Sin embargo, sus palabras causaron revuelo entre los estudiantes de la clase. Para la clase D, debido a su comportamiento poco ejemplar, era fácil comprender por qué consideraban que un viaje de lujo como recompensa escolar era algo inusual. Sin embargo, para los alumnos de la clase A, que rebosaban confianza y orgullo, un viaje escolar de lujo les parecía una recompensa razonable. Pero ahora, Sakayanagi dijo que esto era un examen especial. Sakayanagi, ¿estás seguro de que esto es un examen?, preguntó de inmediato Totsuka Yaiko, de la facción de Katsuragi. Totsuka era un chico alto y delgado, de cabello verde claro, y el principal secuaz de Katsuragi. Así como Sakayanagi conservó a Kamuro, Katsuragi trajo consigo a su secuaz Totsuka. Debería ser un examen. Katsuragi tomó el control de la conversación antes de que Sakayanagi pudiera responder. Porque estamos en el tercer mes del primer semestre. El primer mes fue una evaluación de comportamiento, el segundo el examen escrito de mitad de semestre, y ahora estamos en el tercer mes. Un examen es lo más lógico. Por lo tanto, el viaje es solo una tapadera. Debería ser para un examen. Sin embargo, el hecho de poder salir del recinto escolar y viajar en un crucero de lujo, demuestra que los fondos de la escuela son realmente abundantes, dijo Katsuragi. Los demás estudiantes comenzaron a mirar a Mashima Sensei. Mashima guardó silencio un momento. Por ahora, solo puedo decirles que se reúnan en la puerta de la escuela a las 8 en punto del día 7, tomen el autobús y, finalmente, aborden el barco. En cuanto a otra información, no tengo nada que revelar. Ni siquiera pagar con puntos servirá. La información más valiosa de todas era nada que revelar. Confirmaba que había un examen y que los profesores tenían prohibido dar demasiada información, incluso para obtener puntos. Como era de esperar, no se puede entender esta escuela con la lógica normal, dijo Hashimoto, de la facción Sakayanagi. Katsuragi pareció pensar en algo. Es decir, dado que se trataba de un examen especial y Sakayanagi no podía asistir, pero había 22 personas en la clase pertenecientes a la facción de Sakayanagi, mientras que la facción de Katsuragi solo tenía 18. Si la facción de Sakayanagi no cooperaba con él, no correrían el riesgo de perder su estatus de clase A en este examen. Debido a mi ausencia, temo que esto pueda resultar en una deducción de puntos para la clase, dijo Sakayanagi. Por lo tanto, para este examen, todos sigan el ejemplo de Katsuragi-kun. Entendido. X22. Aunque era durante la hora de tutoría, más de 20 estudiantes respondieron al unísono. En realidad, la clase no solo se dividió en dos facciones. Incluso la distribución de los asientos se modificó el mes pasado. La facción Sakayanagi se sentó en las dos filas de la izquierda, mientras que la facción Katsuragi se sentó en otro lugar. Era como si hubiera dos límites claramente definidos. Podría decirse que la clase A de este año fue, sin duda, más excelente, pero también tuvo más problemas que en años anteriores. En la clase B, el profesor tutor, Oshinomiya Sensei, también informó a todos que debían estar preparados el día 7 para tomar el autobús hasta el muelle y embarcar. Entonces es una excursión escolar. Pero apenas hemos empezado nuestro primer semestre. Parece un poco pronto.
Y este instituto no es uno cualquiera, ¿verdad? ¿De verdad habrá algo tan sencillo como una excursión escolar? Me da la impresión de que seguro que habrá un examen especial incluido. Ikigaya-kun, ¿qué opinas? ¿Qué pensaba Ikigaya? Probablemente se trate de un examen especial, dijo Hachiman. Y dado que salimos del campus y hay un crucero de lujo involucrado, seguramente sea un examen especial de alto nivel. El gasto de la escuela es demasiado elevado. No puede ser algo menor. Se dio cuenta de que Ichinose también lo estaba mirando. Tras una breve pausa, Hachiman pensó en el nombre de Ichinose. Este examen es el examen de la isla. Todos los alumnos de primer año se dirigirán a una isla desierta para una semana de supervivencia. Si acumulan puntos, podrán convertirlos en puntos de evaluación de clase. Tras este examen, habrá otro examen especial. El examen VIP Zodíaco. Ese examen es el momento culminante de Ichinose-san en la historia original. Mientras pensaba esto, Hachiman notó una oleada de emociones en el rostro de Ichinose. En un instante parecía sorprendida, al siguiente aliviada, y luego un poco avergonzada. Pero probablemente ya no estaba preocupada. La habían tranquilizado. Hachiman descubrió que esto de la voz interior no era tan malo después de todo. Sin embargo, en la historia original, el examen de la isla desierta fue la batalla donde la clase D se alzó con la victoria, mientras que el examen VIP representó una victoria total para la clase C. Podría decirse que todos se lucían mientras la clase B era derrotada estrepitosamente. Por lo tanto, si no hubiera intervenido o cambiado la estrategia para este examen, la clase B habría quedado en último lugar. Dejando de lado el tema de la clasificación de la clase B, Hachiman se topó con un problema difícil la primera noche. Recibió 2 mensajes. Uno era de Sakayanagi Arisu. Qué lástima, no podemos enfrentarnos en este examen. Al parecer, al igual que en la historia original, su padre, el presidente, le había prohibido participar, porque este examen en la isla no solo implicaba autobuses y barcos. Requería desembarcar en una isla, encontrar un campamento base y practicar la supervivencia en la naturaleza durante 7 días. Si bien la escuela proporcionaría los suministros, también existía la opción de conseguirlos localmente. Ya fuera por las largas caminatas o por la posibilidad de una vida difícil, es probable que el presidente no dejara ir a su hija. El arrepentimiento de Sakayanagi fue algo bueno para Hachiman. Después de todo, nadie quiere complicarse la vida. Porque las acciones de Sakayanagi fueron demasiado agresivas. En la historia original, ella no fue a la isla, pero si lo hubiera hecho, podría haber ideado una estrategia aún más estricta. El mensaje de Sakayanagi no contenía nada nuevo. Durante su encuentro privado, ella ya le había dicho por voz interior que no podría asistir. Así que ella no se sorprendió, y él, por supuesto, tampoco. Pero el otro mensaje le hizo fruncir el ceño. Dirígete a los baños públicos del distrito comercial a las 20:30. Por Horikita Manabu. Como era de esperar. La última vez que ayudó a Horikita Suzune a invitar a salir a Horikita Manabu, el hermano mayor no dijo mucho, pero claramente había notado algo. Sobre todo porque la transformación de su hermana pequeña fue muy rápida. Como hermano mayor, Hachiman lo comprendía y predijo que Horikita volvería a contactarlo pronto. Sin embargo, también necesitaba confirmar si Horikita Manabu quería confiarle a su hermana o si se trataba de otra cosa. Entonces, tras pensarlo un poco, Ikigaya respondió: de acuerdo. El tiempo avanzaba rápidamente hasta la tarde. Las clases terminaron temprano, así que Hachiman regresó a su dormitorio un rato antes de salir de nuevo alrededor de las 7 p.m. Los baños públicos de la zona comercial. Al observar el mapa de la escuela, se pudo comprobar que, efectivamente, había una casa de baños en la zona comercial. Quizás debido a la baja demanda, estaba ubicada en un lugar bastante apartado. Sin embargo, tal vez precisamente por su aislamiento, muy pocos estudiantes la frecuentaban, y esta tranquilidad, que reducía la posibilidad de tener que hablar con otros, le venía de maravilla a Hachiman. Al fin y al cabo, hasta cierto punto, era alguien a quien le gustaba actuar solo.
Hachiman siempre detestó el ambiente ruidoso y abarrotado de las piscinas, pero sentía una especial predilección por la relajación que le proporcionaba un baño. La sensación de estar envuelto en vapor caliente, donde todo el cansancio desaparecía. Era uno de los pocos momentos en los que podía bajar la guardia. La cita de Horikita Manabu estaba programada para las 8:30, pero apenas eran las 7. Podía disfrutar un rato antes. Además del baño en sí, desafiar las altas temperaturas de la sauna era un placer excepcional. Pensando esto, empujó la puerta de la sauna. La pesada puerta se sentía más pesada de lo esperado, debido al calor acumulado en el interior. Pero en el instante en que se abrió una rendija, Hachiman se quedó paralizado, con una expresión de asombro en los ojos. Porque ya había alguien dentro. El hombre vestía una toalla oscura, dejando al descubierto su torso. Incluso bajo el vapor abrasador, las gafas permanecieron firmemente sujetas a su nariz, sin moverse ni un ápice. En el instante en que Hachiman empujó la puerta, el hombre ya había percibido su presencia y levantó la vista lentamente. «Oh, es Ikigaya. Llegaste temprano». La voz fría se filtraba a través del vapor difuso, pero quien la pronunciaba lucía una sonrisa serena. «No te quedes ahí parado en la puerta con cara de desconcierto. ¿Por qué no entras y te sientas?» Hachiman se quedó en blanco por un instante, pues jamás confundiría esa voz. Sentado en el banco de la sauna, soportando en silencio el intenso calor, estaba el hombre que lo había invitado ese día. Horikita Manabu. Habían quedado en verse a las 8:30, y sin embargo, allí estaba él, disfrutando también de la sauna temprano. ¿Quién se habría imaginado que el presidente del consejo estudiantil, normalmente tan digno, frío y estoico, iría a unos baños públicos tan apartados y se relajaría en una sauna como una persona cualquiera? Hachiman murmuró para sí mismo. Había pensado que solo los solitarios, como él, frecuentarían un lugar así. Parecía que estaba equivocado. Sin embargo, dado que a Manabu le gustaba la soledad, Hachiman se preguntó si a Suzune también le gustaría estar allí. Si la experiencia era buena, tal vez podría compartirla con ella. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí parado?, preguntó Horikita Manabu de nuevo. Su tono no denotaba impaciencia, pero sí un innegable aura de autoridad. Hachiman volvió en sí y suspiró aliviado. Al fin y al cabo, ambos eran hombres. No había motivo para ponerse nervioso. Si hubiera sido una chica, no sería el único. Asintió, entró rápidamente en la sauna y se sentó a una distancia prudencial de Horikita Manabu. El vapor abrasador lo envolvió al instante, y sus poros se abrieron por completo bajo el calor. El calor interior y la relajación se entrelazaron, impidiéndole reprimir un silencioso «¡Ah, qué bien!». Aunque la reunión se había adelantado, a Hachiman nunca le gustó andarse con rodeos. Tras un momento de silencio, preguntó directamente: «Presidente, tengo una pregunta. Sé que usted y Horikita son hermanos, pero su comportamiento no parece el de hermanos comunes y corrientes». Al oír esto, Horikita Manabu ladeó ligeramente la cabeza. No se negó a responder. Su tono era tranquilo, y también parecía disgustarle perder el tiempo, así que dijo directamente: «Suzune tiene un defecto fatal. Ella siempre ha vivido a mi sombra, considerando alcanzarme como su único objetivo, pero nunca ha reconocido su verdadero ser». La mirada de Manabu se dirigió a la esquina de la sauna, y su tono denotaba cierta complejidad. Evidentemente, él sabía mejor que nadie que su hermana intentaba desesperadamente seguir su ejemplo. Y entonces ella vino a esta escuela. Hachiman lo entendió. Podía intuir a grandes rasgos el defecto al que se refería Manabu. Perseguir la sombra de otra persona y considerar su altura como la propia meta. Al final, uno no puede vivir como una simple copia de otro. Una persona es una persona porque tiene sus propios límites y su propia luz. Horikita Suzune necesitaba convertirse en la única e inigualable Horikita Suzune, no en la segunda Horikita Manabu. Yukino Shita Yukino, que se encontraba en una situación similar a la de Horikita Suzune, ya se había dado cuenta de esto hacía mucho tiempo. Sin embargo, aún no había podido decidirse a liberarse por completo del deseo de ser como su hermana. Fue en ese momento cuando Hachiman recordó lo que Yukino Shita le había dicho: «Algún día, tienes que venir a salvarme».
Anhelaba poder convertirse algún día en la verdadera Yukino Sita. Pero la conversación en ese momento giraba en torno a Orikita Suzune, no a Yukino Sita. Hachiman volvió rápidamente a la realidad. Ya que sabes todo esto, ¿por qué no se lo dices directamente?, preguntó Hachiman con un tono de confusión. No tendría sentido, rechazó Orikita Manabu la sugerencia sin dudarlo. En este mundo, son muy pocos los que pueden ver sus propios defectos y decidir cambiarlos. La mayoría se queda estancada, repitiendo los mismos errores. Pero Orikita es diferente de cuando se matriculó por primera vez, replicó Hachiman en voz baja, mientras la imagen actual de Orikita Suzune afloraba en su mente. Ya está intentando hacer cambios. Ante esto, la mirada de Manabu se clavó de repente en Hachiman, una mirada tan penetrante que podía atravesar el alma de una persona. En ese caso, el hecho de que Suzune haya experimentado tal cambio se debe a tu cuidado. Cuidado. Las mejillas de Hachiman se sonrojaron ligeramente y, sin darse cuenta, evitó la mirada de Manabu. ¿Por qué le importaba? Quizás esa no era la palabra adecuada. Quería utilizar a Orikita como herramienta para sacar provecho de la clase D, un caos desorganizado incapaz incluso de producir un portavoz, carecía de la capacidad de aportar recursos de clase. Por lo tanto, alguien tenía que dar un paso al frente y preparar los activos de clase D para su venta. Esa fue la idea inicial. Y ahora, al darse cuenta de que Ayano Kuji estaba a punto de salir para dirigir la clase, planeó usar a Orikita como espía infiltrada en la clase D. Por un lado, ella no podía convertirse en la asistente de Ayano Kuji. Por otro, podía tenderle una trampa. Entonces, a todo eso se le podría llamar cuidado. No tuvo la suficiente entereza como para decirlo en voz alta. No es realmente preocupación, sino más bien cooperación, dijo Hachiman lentamente, sopesando sus palabras. El valor del derecho a postularme para presidente del consejo estudiantil que me otorgaste directamente es demasiado grande. Me resulta imposible no tener otros pensamientos. Podría incluso indagar en el motivo por el que me diste semejante chip, dijo Hachiman. Eres inteligente. Orikita Manabu se ajustó las gafas, asintiendo con la cabeza. En otras palabras, fue tal como se esperaba. Nada es gratis. Todos los regalos tienen un precio. Esta escuela es muy especial. Suzune vino aquí siguiéndome sin saber nada, y yo ya estoy a punto de graduarme. No hay mucho que pueda hacer por ella. Si no logra adaptarse a esta escuela, entonces cuando me vaya, me la llevaré conmigo, dijo Manabu. Esto era indiscutible. Como hermano mayor, Hachiman podía comprender los sentimientos de Manabu. Si su hermana estaba cerca, aún podía apoyarla, pero si ya no estaba en la escuela, estaría indefenso. Sobre todo porque Orikita Manabu había notado que su hermana podría verse tentada por el profesor tutor de la clase D para aspirar a las clases superiores. Si bien era una ambición normal para un alumno de la clase D ascender de curso, esa no era la voluntad de su hermana, sino la de la profesora, Chawashira. ¿Acaso Orikita no tiene ya un objetivo?, dijo Hachiman. Quiere acumular 20 millones de puntos para ascender a la clase A. Sin embargo, ¿estás seguro de que quiere ir a la clase A? Manabu sonrió de repente, fijando su mirada en Hachiman con un tono juguetón. ¿O prefieres incorporarla a tu clase? Hachiman sintió un nudo en la garganta al percibir una molestia secreta. Como era de esperar, tratar con gente inteligente fue un suplicio. Orikita Manabu era, sin duda, un límite de poder en la historia original. El protagonista, Ayano Kuji, era fuerte, pero Manabu era una montaña comparable a él. ¿Cómo podía ser simple un hombre que arrastró a 39 compañeros para mantener una posición de clase A? En la competencia en clase, uno debe saber qué sacrificar y qué ganar. La prioridad de Manabu era proteger a sus compañeros, por lo que había rechazado muchas oportunidades. Parecía estar en aprietos, pero desde otra perspectiva, demostraba lo increíble que era. Incluso en semejante situación, mantuvo su estatus de clase A, no tuvo ninguna expulsión y los fondos de la clase eran suficientes para al menos permitir la readmisión de un estudiante tras una expulsión. Fue verdaderamente ridículo. Suzune es alguien a quien le gusta estar sola, pero lamentablemente confunde la elevación con la soledad. Su talento la lleva a menospreciar a los demás, creyendo que no necesita acompañarlos.
Esta es su mayor debilidad, porque la capacidad de una persona es, en última instancia, limitada. Por muy excelente que sea, siempre habrá un límite que no se pueda superar. Pero si uno puede caminar codo a codo con otros y trabajar en equipo, tal vez puedan alcanzar esas alturas que antes parecían inalcanzables. Esto es lo que sé, y lo que espero que ella comprenda cuando crezca. Y ahora, ella elige estar contigo, aunque solo sea para cooperar, añadió Manabu. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Será porque cree que soy fuerte y que puede aprender cosas cooperando conmigo? Adivinó Hachiman, fingiendo ignorancia. No es eso, dijo Manabu, sacudiendo la cabeza. Susune sí ha cambiado, pero este cambio no se debe a sus propias necesidades. Es una persona muy perseverante. Si estudia sola, puede seguir un programa de estudios durante 16 horas al día sin falta. Su fuerza de voluntad no debe subestimarse. Sin embargo, el hecho de que haya decidido cooperar contigo, alguien de otra clase, es como si ya se hubiera topado con un muro infranqueable. Eso la hizo darse cuenta de que necesita a alguien fuerte que la apoye. Ella espera absorber de ti experiencia en supervivencia y competencia, dijo Manabu. ¿Es eso así? Hachiman acababa de usar a Manabu para realizar varios experimentos mentales y confirmó que los hombres no podían oír su voz interior, incluso si intentaba transmitirla intencionadamente. Solo las chicas podían oírlo. Pero la deducción de Manabu era innegable. Porque Horikita Susune sin duda había escuchado su voz interior. Incluso cooperó con Kusida y los demás porque escuchó el final en el que finalmente tuvo que rogarle a Kusida de rodillas. Dado que conocía el resultado, era realmente imprudente seguir chocando contra la pared. Aunque Horikita era terca, sabía elegir cuando el resultado ya se conocía. Esa fue la razón de su cambio. El análisis de Manabu era correcto, pero había una cosa que era incorrecta. La cuestión era que Horikita Susune era la hermana menor, y su propia Komachi también lo era. Como todos los hermanos con una relación muy cercana, podrían cambiar por el bien de su hermano. Esto era algo que probablemente Horikita no podía decir, pero Hachiman sentía que era algo que debía transmitir. Entonces dijo, solo le dije que la fuerza bruta solo la dejará ensangrentada. Su existencia es una atadura para ti, y tú no eres la persona omnipotente que ella imagina. Entonces, presidente, dijo Hachiman, ¿sabe usted cuál es la verdadera raíz del fortalecimiento de una persona? Se trata de tener una persona o una cosa que debe ser protegida, respondió Horikita Manabu casi al instante. Sí, dijo Hachiman. Tu hermana, debido a tu compromiso y concesión a Sakayanagi recientemente, ella lo notó. Se dio cuenta de que su hermano también tiene que considerar muchas cosas, y que su arduo trabajo podría ser en vano. Por eso, ella quiere esforzarse. Ella quiere volverse fuerte, aunque solo pueda ayudarte un poco. Y no puedes rechazar a una hermana que cambió por ese sentimiento, ¿verdad? Preguntó Hachiman. Horikita Manabu permaneció en silencio. Si se trataba de una hermana así, naturalmente, no podía rechazarla. O mejor dicho, no esperaba que su propia situación se convirtiera en la motivación para el crecimiento de su hermana. Pero hacía más de 2 años que había decidido seguir ese camino. Aunque los pasos fueran difíciles, continuaría. Porque detrás de él llevaba el futuro de 39 compañeros que creían en él. Debería irme, dijo Manabu, poniéndose de pie y conteniendo sus emociones. Te invité hoy por 2 razones. La última vez que nos vimos, me marché temprano para investigar. En efecto, había un estudiante merodeando cerca en el momento de nuestra reunión, así que tu precaución fue acertada. Ese estudiante es Ayanokuji Kiyotaka, de la clase de Es muy especial. Ingresó por un canal especial del presidente. Sus expedientes no están aquí, en el consejo estudiantil. En otras palabras, entró por la puerta de atrás. Pero hasta cierto punto, se podría entender que la admisión de todos los estudiantes estaba predeterminada, por lo que se enviaban los expedientes y las calificaciones de las pruebas escritas y las entrevistas determinaban la clase. Quienes obtuvieron buenos resultados fueron asignados a la clase A, y quienes obtuvieron malos resultados, a la clase D. Por supuesto, también se tuvo en cuenta si los expedientes registraban algún antecedente negativo. Por ejemplo, Ichino se fue asignada a la clase B porque tenía antecedentes de suspensión.
mientras que alguien como Kushida, cuyo expediente indicaba que había provocado una huelga de clase y había sido considerada una niña problemática, fue enviada directamente a la clase D. En cuanto a Kenjiro Kusuke, su actitud arrogante durante la entrevista ofendió a los examinadores, lo que resultó en una baja calificación y una asignación de clase D. Sus calificaciones en el examen de ingreso escrito fueron de 50 en todas las materias. Fue una clara muestra de manipulación de calificaciones. No está claro por qué lo hizo, pero sin duda es una persona peligrosa, dijo Manabu. Así pues, el motivo por el que Horikita invitó a Hachiman esta noche fue para revelar esta información. Naturalmente, Ayano Kuji estaba en la clase D, y su hermana también estaba en la clase D. Manabu era el presidente del consejo estudiantil y el representante de la clase 3A. Tenía sus propios trabajos y exámenes especiales que completar, así que no podía dedicarse por completo a su hermana. Lo mejor que podía hacer era proporcionar toda la información posible a la persona que tuviera la oportunidad y la capacidad de cuidarla. Lo entiendo, respondió Hachiman con solemnidad. Si Ayano Kuji hace algún movimiento, salvaré a Horikita una vez si es necesario. ¿Por qué? Manabu pareció un poco sorprendido. Porque Hachiman ni siquiera había pedido una patata frita a cambio. Cuando la conocí, me dijo que si me expulsaban, haría todo lo posible por ayudarme. Así que, si la expulsan por esto, mi apoyo es simplemente una ayuda mutua, dijo Hachiman. ¿En serio? Susune dijo algo así. Manabu pareció sorprendido. Pero si ese era el caso, entonces tal vez había algo que no debería haber dicho. La última vez que nos vimos, le dije que era el hermano de Susune. Como hermana, debido a que su hermano ocupa un puesto importante, ella puede exigir ciertos recursos que poseo. Así es una sociedad basada en las relaciones humanas. Una vez que uno se integra, descubre que ser hábil y discreto es fundamental. Pero en esta escuela, incluso los recursos y el estatus son una forma de fortaleza. Soy la presidenta del consejo estudiantil, así que Susune, como mi hermana, puede ocupar un puesto en el consejo estudiantil en mi lugar. Hizo una pausa de unos segundos, como si le preocupara que el tema que iba a abordar fuera demasiado delicado. Después de un rato, añadió. Sakayanagi Arisu, alumna de primer año de la clase A. Su apellido es el mismo que el del presidente. Es la hija del presidente. En otras palabras, Sakayanagi Arisu era pariente consanguínea del presidente, por lo que tenía la oportunidad de contar con su ayuda en otros aspectos. Para sobrevivir en este mundo, no bastaba con el trabajo duro. No era fácil superar el esfuerzo de décadas y generaciones que otros habían dedicado. Antecedentes, cualidades innatas y talento. Todos estos pueden ser los recursos de una persona. Por lo tanto, cuando Horikita Manabu le dijo esto a Hachiman, fue una advertencia. Como hija del presidente, si Sakayanagi quisiera, podría hacer algunas cosas excesivas. Sin embargo, tampoco hay que preocuparse demasiado. El presidente Sakayanagi es un hombre de mente abierta y tiene un lado justo. En cuanto a Sakayanagi, la he conocido. Es orgullosa y desdeña usar trucos externos, añadió Manabu para tranquilizarlo. Pero la mente de Hachiman ya no estaba en eso. Porque permitir expresamente que Ayano Kuji se matriculara ya no era completamente justo. Permitir que Ayano Kuji se matriculara, solo para que el padre de Ayano Kuji denunciara la escuela por malversación de fondos y el presidente fuera detenido para ser investigado, convirtió a toda la escuela secundaria de formación avanzada en un escenario para que la facción de la Sala Blanca dirigiera por su cuenta su gran obra maestra. Por lo tanto, el leve uso del poder por parte del presidente Sakayanagi fue, desde el principio, un error. Capítulo 080. Hachiman. Está bien. En ese momento, te devolveré una clase C. Horikita Manabu había invitado a Ikigaya Hachiman principalmente para confirmar la actitud de este hacia su hermana. Esto era intachable. Cualquier hermano con una buena relación con su hermana haría lo mismo. Claro, si Hachiman estuviera en la misma situación que Horikita Manabu, probablemente elegiría un método diferente. Ahuyentar a cualquier chico que se acercara a su hermana. Porque, aunque solo fuera por eso, incluso si el tipo quisiera aprovecharse de su hermana, seguiría siendo un villano de primera.
El segundo punto era la información que Orikita Manabu estaba considerando compartir: la identidad de Sakayanagi Arisu. La oponente de Hachiman sería la hija del presidente, la persona con mayor autoridad en la escuela. Ella no solo podía contactar al presidente cuando quisiera, sino que también podía usar su poder, lo que ejercería presión sobre cualquiera. Así pues, no contárselo a Hachiman era por su propio bien. Sin embargo, teniendo en cuenta la relación de cooperación entre su hermana y Hachiman, Orikita Manabu sintió que debía compartirlo. Desafortunadamente, Hachiman conocía esta información desde hacía mucho tiempo. De hecho, sabía incluso más que Orikita Manabu. Sin embargo, cuando Hachiman se marchaba, Orikita Manabu reveló una información más. En concreto, Sakayanagi Arisu había acudido al consejo estudiantil para presentar una solicitud. Pagó puntos para obtener la lista de estudiantes de primer año. Esta acción le trajo un recuerdo a Orikita Manabu. Anteriormente, Ikigaya Hachiman había querido encontrar a alguien llamado Ikigaya Komachi, por lo que había solicitado información similar. Por lo tanto, Orikita Manabu estaba algo preocupado, preguntándose si Sakayanagi también estaría buscando a un objetivo específico. Claro, podría tratarse simplemente de una forma de pensar habitual. Como líder de la clase A, Sakayanagi necesitaba controlar a Katsuragi Koei internamente y enfrentarse a las clases B, C y D externamente. Dominar información detallada sobre cada alumno de todo el curso le proporcionaría, sin duda, una enorme ventaja en la brutal competencia entre clases. Lógicamente, tenía todo el sentido del mundo. Sin embargo, hubo un pequeño interludio durante este proceso. Necesito imprimir las listas completas de estudiantes tanto de segundo como de primer año, había solicitado inicialmente Sakayanagi. El miembro del consejo estudiantil que la recibió en ese momento era una figura influyente en el segundo año, uno de los dos vicepresidentes, Nagumo Miyabi. Sin embargo, justo después de que Nagumo le indicara un precio elevado en puntos, Sakayanagi cambió abruptamente su pedido. Solo la plantilla de primer año. El de segundo año ya no es necesario. Esto era demasiado. ¿Qué quería decir con ya no se necesitan los datos del segundo año? ¿Acaso pensaba que los datos del segundo año ni siquiera merecían su crédito de impresión? Aunque, si solo había venido por los datos del primer año, era cierto que no necesitaba imprimir la lista del segundo año. Pero pedirlo explícitamente y luego retractarse inmediatamente después de que Nagumo pusiera precio a su cabeza, este comportamiento anómalo obligaba a reflexionar más profundamente. Lo estaba poniendo a prueba porque Nagumo estaba presente. Por ejemplo, tenía otros planes, como interferir en los asuntos de segundo año. Sakayanagi Kouai, será mejor que cumplas tu promesa, había dicho Nagumo Miyabi con semblante serio en aquel momento. Orikita Manabu especuló que probablemente se trataba de un acuerdo privado entre Sakayanagi y Nagumo. Nagumo hizo concesiones y pagó un precio, mientras que Sakayanagi prometió no volver a atacar a los alumnos de segundo año. La única ocasión en la que un alumno de primer año pudo atacar a uno de segundo fue en el examen escrito del mes pasado, que incluía preguntas de exámenes anteriores. Esto hizo que Orikita Manabu frunciera el ceño. Originalmente había pensado que Sakayanagi solo atacó a los alumnos de tercer año el mes pasado por el bien de la autoridad electoral que tenía en sus manos, y la identidad de Sakayanagi como hija del presidente era muy especial. Aunque gozaba de gran autoridad y recursos como hija del director, enemistarse imprudentemente con toda una promoción no fue una decisión acertada. El hecho de que tuviera que etiquetar los exámenes de tercer año como material de repaso con lógica para la resolución de problemas lo demostraba. Aún no podía hacer lo que quisiera solo porque su padre fuera el director. Por lo tanto, una vez que consiguió lo que quería, Sakayanagi debería, en teoría, haberse mantenido al margen. Sin embargo, ¿acaso terminó atacando a la estudiante de segundo año? Desconocía la verdad. No sabía que Sakayanagi, en realidad, estaba pagando las consecuencias por el joven que tenía delante, Ikigaya Hachiman. El verdadero valiente era el propio Hachiman. Tras despedirse de Orikita Manabu, Hachiman caminó solo por la calle comercial. Quizás por ser de noche, la cantidad de estudiantes en la zona había disminuido repentinamente. El ambiente se sentía algo frío y solitario. Sin embargo, esta desolación no duró mucho.
Su aguda intuición le permitió ver de inmediato varias figuras que aparecían más adelante. O, mejor dicho, se trataba de un encuentro entre dos enemigos en un camino estrecho. Hachiman acababa de obtener información sobre Sakayanagi del presidente Horikita, solo para toparse de repente con el líder de la otra facción de clase A, Katsuragi Koei, justo allí en la calle. En cuanto a que Sakayanagi acudiera al consejo estudiantil para la lista de alumnos de primer año, Hachiman no se sorprendió. Al igual que Horikita, Manabu sintió una extraña sensación de familiaridad. Hachiman también lo había pensado. En aquel entonces, no estaba seguro de si su querida hermana, Komachi, también había sido víctima de este transporte a otro mundo. Después de todo, Komachi a veces leía las novelas ligeras que él traía a casa, así que no era imposible que hubiera leído Classroom of the Elite y hubiera terminado allí también. Por suerte, Komachi no había sido transportada a este mundo problemático. En cuanto a por qué Sakayanagi inicialmente quería las listas de alumnos de primero y segundo año, él lo sabía muy bien. Probablemente ella le había revelado información sobre Ayanokuji Kiyotaka sin querer, pero aún no lo había encontrado en la clase D, así que quería revisar las listas para confirmar su clase. Dado que podían participar en batallas de clase, Ayanokuji debía ser de primero o segundo año. Sin embargo, el segundo año estaba bajo el dominio de Nagumo. Lógicamente, la obra maestra de la Sala Blanca no sería tan débil como para vivir completamente bajo su control. Por eso Sakayanagi no necesitaba los datos del segundo año. Pensándolo bien, el extraño comportamiento de Sakayanagi últimamente, ignorándolo sin motivo, actuando con enfado y luego luciendo esa boina que le quedaba a la perfección, era totalmente anormal. Y sin embargo, él simplemente había asumido que era el temperamento típico de una chica. Realmente no se le daban bien las chicas. Parecía que debería encontrar una que le ayudara a ganar algo de experiencia en ese aspecto. Sin embargo, ¿no es este Ikigaya? Hachiman había intentado evitar a Katsuragi y a su secuaz, pero ambos caminaron directamente hacia él. Buenas noches, saludó Hachiman de forma superficial. Por cierto, ¿tiene la clase B alguna opinión sobre el examen especial de este mes? El secuaz que estaba junto a Katsuragi, Totsuka Yaiko, habló de inmediato. ¿Examen especial? ¿No nos vamos de excursión escolar o de vacaciones este mes?, respondió Hachiman. Dejen de decir esas mentiras tan obvias, dijo Totsuka Yaiko. En realidad, la mayoría de los alumnos de la clase D y una parte de la clase C pensaban así. Creían que la escuela les ofrecería un crucero de lujo como parte de una excursión escolar. Después de todo, la escuela ofrecía matrícula gratuita, gastos de manutención e incluso habitaciones individuales en la residencia estudiantil. Si bien los gastos de manutención dependían del mérito académico, seguían siendo mucho más generosos que los de otras escuelas. Era posible que continuaran siéndolo. En realidad, tomarse este examen como unas vacaciones fue una estrategia brillante. Porque si compites y luchas por sobrevivir, no obtendrás muchos puntos. En cambio, si logras convertir una vida difícil en un disfrute similar al de unas vacaciones, eso demuestra que eres un experto. Creo que sí hay lugares donde uno puede disfrutar de unas vacaciones tranquilas, dijo Hachiman. Si uno se presenta a un examen solo por el hecho de presentarse, no será feliz. ... Esta declaración dejó a Katsuragi sin palabras. Si no fuera porque los exámenes determinaban su evaluación escolar, sus gastos y su futuro, ¿quién estaría tan tenso? Todos conocen el concepto de aprender por placer, pero simplemente no pueden hacerlo. ¿Crees que todos son como tu clase B? Katsuragi había observado a los alumnos de la clase B según sus datos. La clase B de este año no era mucho más fuerte que las anteriores. Sin embargo, parecían más unidos. Además, esos alumnos parecían vivir la vida en esta escuela como una vida escolar normal. Si había algo diferente, era que alguien estaba parado frente a ellos. Cada mes, pagaban el 30% de sus gastos de manutención, que les proporcionaba la escuela, a su representante de clase, Ikigaya Hachiman, quien luego elaboraba las estrategias para los exámenes. Ellos solo tenían que seguir sus instrucciones. En efecto, alguien los protegía, permitiendo que el ambiente en el aula siguiera siendo excelente.
podían continuar viviendo una vida escolar vibrante y juvenil, igual que en el mundo exterior. Normalmente, tratar esta escuela como una escuela normal sería una tontería. Pero si alguien lograba llevar una vida normal dentro de esta escuela, esa persona era verdaderamente aterradora. Y esa persona aterradora estaba aquí mismo. El representante de la clase B, Ikigaya Hachiman. Katsuragi se mantuvo muy alerta con respecto a Ikigaya. También sabía que la pregunta inicial de Yaiko era un intento de sondear información. No hizo nada para detener ese comportamiento. Sin embargo, ¿sabes que Sakayanagi fue al consejo estudiantil?, preguntó Hachiman. Imprimió la lista de todo el primer año y casi imprime también la del segundo. ¿Estás diciendo? Katsuragi pareció quedarse pensativo. Totsuka Yaiko no pudo evitar intervenir. Podría ser que Sakayanagi quiera aprovechar este examen, en el que no podemos salir de la escuela, para hacer algo útil y ganar una ronda para ella misma. Ya basta, Yaiko. Ladró Katsuragi, deteniéndolo rápidamente. Dejen de filtrar la información de nuestra clase. Yaiko finalmente se dio cuenta de que había filtrado la información de que Sakayanagi no podía participar en el examen, especialmente delante del representante de la clase B, su rival. Sin duda, no había sido una decisión acertada. Hachiman, sin embargo, negaba con la cabeza para sus adentros. En el instituto Sobu, Hachiman también conocía a un tal Totsuka. Era un chico guapo con un aire heroico. Aunque parecía una chica, era sin duda un chico. Su personalidad era amable, lo que hacía que uno sintiera que, si no tenía cuidado, caería en un abismo. Pero, aunque este Totsuka bajo el mando de Katsuragi y Totsuka Saika compartían el mismo apellido, Totsuka Saika era tan lindo. ¿Por qué este Totsuka era tan ignorante e incompetente? Hachiman pensó para sí mismo. ¿En serio, por qué Totsuka Saika no era una chica? Si lo fuera, se solucionarían muchísimos problemas. Hachiman pensaba que, de ser así, tal vez tendría ganas de ir a trabajar, pero tal cosa era obviamente imposible. Además, era heterosexual. Hachiman rápidamente apartó esos pensamientos dispersos. Al ver el rostro de Totsuka Yaiko junto a Katsuragi, sintió que su temperatura corporal disminuía rápidamente. Cuando Hachiman finalmente llegó al edificio de la residencia estudiantil, notó que algo andaba mal. En la sala común del primer piso, dos chicos estaban sentados en una fila de sillas. Uno miraba hacia afuera con una expresión ligeramente ansiosa, mientras que el otro estaba mirando su teléfono. Ryuen. El chico que parecía estar vigilando inmediatamente, le dio un codazo al chico que estaba a su lado, el de pelo rojo con raya al medio. El chico llamado Ryuen miró inmediatamente. Oye, Ikigaya. Sin duda, haces que sea difícil esperar por ti. Hablaba como si hubiera estado esperando allí específicamente. Hachiman se dio cuenta de que hoy parecía bastante popular. Desde Orikita Senpai, de tercer año, hasta Katsuragi, y ahora Ryuen Kakeru lo esperaba a solas. O mejor dicho, porque solo se encontraba con chicos hoy. Es probable que Ryuen estuviera esperando allí porque el profesor había anunciado que se marcharían del colegio. Había confirmado que se trataba de un examen especial e incluso podría haber obtenido información de los alumnos de cursos superiores. Quería prepararse con antelación, quizás colaborando con la clase B, así que lo interceptó allí. Era evidente que la clase C se estaba preparando con mucha cautela y tomando la iniciativa para este examen especial. Ya que te gusta tanto esperar a la gente aquí, Hachiman tuvo otra idea, entonces ayúdame a vigilar a dos estudiantes. ¿Ah, sí? Los ojos de Ryuen brillaron con una chispa traviesa. No me digas que tú también estás empezando a seguir nuestras reglas. ¿Qué quieres decir con jugar según tus reglas? ¿Te refieres a por cualquier medio necesario? El hecho de que Sakayanagi acudiera al consejo estudiantil para obtener las listas de alumnos y que Ryuen Kakeru organizara una reunión para recabar información en la sala común parecían tácticas que implicaban recurrir a cualquier medio necesario. Simplemente creo que hay dos estudiantes a los que vale la pena prestar atención, dijo Hachiman. ¿Sabes lo de los 50 puntos de clase que se otorgaron repentinamente a la clase D, verdad? Ryuen no respondió. Por supuesto que lo sabía.
Ryuen estaba en el tablón de anuncios cuando se publicaron los resultados y había sido criticado por el presidente del consejo estudiantil, Horikita Manabu, quien había venido a modificar los datos. Esto dejó a Ryuen bastante insatisfecho, ya que Horikita Manabu parecía creer que la clase C no tenía ninguna posibilidad de ascender. Él no lo aceptaría. En conclusión, aunque fue Hirata Yosuke de la clase D quien sumó los puntos para Yamauchi y Sudo para evitar su expulsión, permitiendo que toda la clase cumpliera la condición de no tener expulsiones y así obtener la recompensa de 50 puntos, la persona que realmente propuso esta conclusión fue un estudiante llamado Ayanokuji Kiyotaka, dijo Hachiman. ¿En serio? Pero eso es solo una propuesta. Se puede comprar cualquier cosa con puntos, incluso las calificaciones de los exámenes escritos. ¿Acaso eso no es novedad? Ryuen no parecía del todo convencido. O mejor dicho, el hecho de que alguien de la clase D hubiera suspendido un examen prácticamente a libro abierto los convertía en basura a sus ojos. No quería perder el tiempo con ellos. Él ya sabía que Hirata ni siquiera podía reunir 400.000 puntos en la clase D. También sabía que los votos de la clase D habían sido vendidos a Ikigaya por 500.000 puntos. Por lo tanto, si la clase D realmente priorizaba el panorama general y los beneficios futuros de recuperar esos 50 puntos de clase, deberían haber tenido ese dinero. Pero no lo tuvieron. Finalmente, en una situación desesperada, Hirata tuvo que reunir 400.000 puntos de Hachiman en otra clase. Por lo tanto, Ryuen pensaba que una clase tan despreciable no necesitaba atención especial. Se autodestruirían. Sin embargo, dijo Hachiman, creo que te convendría prestar más atención a Hirata y a Ayanokuji. ¿Crees que alguien de la clase D se está impacientando y quiere rebelarse para derrotar a mi clase C? Ryuen escuchaba atentamente. Pero confiar en una clase tan mediocre no tiene sentido. Ryuen no quería atacar. La penalización de menos 20 puntos del mes pasado para Ike Kanji de la clase D fue solo una prueba que él mismo había tendido. Descubrió que la clase D era realmente inútil. Ni siquiera valía la pena tenderles una trampa por segunda vez. Debes recordar que tú también estás en 0 puntos, señaló Hachiman. La clase C actual tiene 100 puntos y la clase D tiene 80. Ser capaz de proponer usar puntos para evitar la expulsión de Hirata, obtener 50 puntos para la clase D y mantener a Yamauchi como candidato para la próxima expulsión, eso cuenta como una jugada inteligente. Así que, si Ayanokuji realmente es ese nivel de estudiante, no es imposible que después de algunos exámenes especiales para deshacerse de los inútiles, pueda formar una clase D funcional. En ese momento, los primeros en ser atacados serán ustedes, dijo Hachiman con calma. Anteriormente, Horikita Susune le había preguntado, ¿qué harías si estuvieras en la clase D? Probablemente se tumbaría, acumularía 20 millones de puntos y se marcharía. Pero había otra solución. La clase D tenía muchos elementos que la lastraban, pero ¿qué pasaría si eliminaras a todos los inútiles? Entonces te quedarías con un núcleo sólido, algunos alumnos problemáticos y compañeros de primera categoría. Esa clase D sería bastante poderosa. Se podría usar esa base para plantar cara a los demás. ¿Y qué hacer si la clase se reduce demasiado? Al eliminar a los alumnos prescindibles y a los de bajo rendimiento, probablemente solo quedarían unos 20. Es probable que la escuela no aprobara esa cantidad. Así que, complementando la obtención constante de puntos de otras clases mediante exámenes especiales, acumulando cientos de millones de puntos, se podrían adquirir alumnos de élite de otras clases. Podrías convertir una autocaravana de clase D en una nueva y excelente clase A. Con semejante alineación, incluso si la fundación fuera originalmente de clase D, la escuela no sentiría que eso perjudicara su prestigio y no añadiría exámenes especiales severos. Ese sería el plan de que todos se muden juntos a la clase A. Entonces, si la clase D se ve acorralada, podríamos presenciar movimientos muy emocionantes, dijo Ryuen cruzándose de brazos. De repente, se había interesado tras esperar a Ikigaya durante más de 2 horas esa noche. Este mes finaliza el primer semestre, añadió Hachiman. Los exámenes regulares suelen ser a finales de mes, pero ahora nos vamos a principios de mes. Creo que este examen dura demasiado.
Mantener a las clases A y B demasiado por delante de las clases C y D desde el principio no es bueno para la escuela. Por lo tanto, el rango de puntuación para este examen debería ser muy amplio. Al menos debería darles a las clases C y D la oportunidad de ponerse al día, dijo Hachiman. Por supuesto, para las clases A y B, si aprovechan la oportunidad, también es posible desvincularse por completo de las clases C y D. Parece que tú también has obtenido información. Ryuen se puso de pie, revelando el motivo por el que estaba esperando a Ikigaya. En efecto, había obtenido información que indicaba que lo que estaba en juego en este examen era muy importante. Si se lograba una victoria total, existía la posibilidad de obtener 600 puntos de clase de una sola vez. Sin embargo, la fuente de esta información era interesante. Provenía de Nagumo Miyabi, de segundo año. Al parecer, el viaje de Sakayanagi al consejo estudiantil para obtener información sobre Ayanokuji fue malinterpretado por el estudiante de último año Nagumo como una provocación. Si Sakayanagi podía interferir con los alumnos de segundo año, ¿por qué no podía hacerlo con los de primero? Los alumnos de cursos superiores no podían participar directamente en los exámenes especiales de primer año, pero apoyar a estudiantes de otros cursos para que atacaran a la clase A de primer año era factible. La clase D ni siquiera tenía un canal de comunicación, y Ryuen, que previamente había vendido activamente los votos de la clase C, era un candidato elegible. Por lo tanto, Ryuen parecía haber sido elegido de nuevo. Sin embargo, es probable que Nagumo no se defendiera mucho contra un Kouei de 0 puntos de la clase C. ¿Grabaste la conversación con Nagumo?, le preguntó Hachiman a Ryuen. Teniendo en cuenta lo rencoroso que es Nagumo-senpai, probablemente usó esta información para exigirte que hicieras todo lo posible por poner en aprietos a la clase A, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Ryuen percibió una implicación diferente. Dame esa grabación, dijo Hachiman. Y con esa grabación saldarás la deuda restante de 600.000 puntos que aún debes. Para el examen escrito con preguntas antiguas, Ryuen tuvo que pagarle a Hachiman un total de 1 millón de puntos para comprar los papeles y pagar tasas de protección. La clase C obviamente no tenía eso. Tuvieron que esperar a que se emitan los puntos de clase. Era el primer día del mes y a las 7:08 am, mientras Hachiman aún estaba en la cama, Ryuen ya había reunido los puntos de clase y los había transferido. Pero aún debía 600.000. Entonces, préstame 400.000 puntos, dijo Ryuen, sacando una grabadora de voz de su bolsillo. Se acerca el examen. Necesito que los alumnos de mi clase vivan cómodamente durante un tiempo. Si siguen sufriendo, nadie me seguirá. 400.000 puntos era también la cantidad que la clase C podía obtener este mes. Ryuen estaba recuperando puntos de Hachiman. Aunque se trataba de un préstamo, era suficiente para que los alumnos de la clase C tuvieran una buena vida antes de terminar sus estudios el día 7. Ya veo. En realidad eres bastante bueno con tus compañeros de clase. Podría decirse que el uso de la violencia por parte de Ryuen era, sin duda, reprobable, pero poseía un auténtico carisma de líder. No dudaba de las personas con las que trabajaba, compartía tácticas con toda la clase y las apoyaba. Sin embargo, al igual que esa apariencia de unidad que creó, si se pudiera infiltrar un espía en la clase C, derrotar a Ryuen sería pan comido. Así, Hachiman y Ryuen completaron la transacción. Hachiman obtuvo pruebas del intento secreto de Nagumo-senpai de interferir en el examen especial de primer año. Y para este próximo examen, las clases B y C seguirían siendo aliadas. Una vez cerrado el acuerdo, Ryuen se marchó rápidamente. Hachiman recordó cómo el mayor de los Orikita al menos le había dado la información conocida sobre que Sakayanagi Arisu era la hija del presidente. Aun si se supiera, enemistarse con Sakayanagi no sería bueno. Al fin y al cabo, ella solo era una invitada VIP en Advanced Nurturing para vivir la experiencia. La clase no era necesaria para ella. Pero tenía el poder de destruir la justicia, y ese poder era demasiado grande. Él debía hacer todo lo posible por equilibrarlo. Por eso sintió que, en esos pocos días, al menos antes de abandonar la escuela, necesitaba concertar una reunión más con Sakayanagi. Con eso en mente, Hachiman se sentó en una silla en el salón y le envió un mensaje a Sakayanagi por teléfono. Ikigaya Hachiman. ¿Cuándo tienes tiempo?
Reunámonos una vez antes del día 7. Pero no hubo respuesta. Ni siquiera un estado de leído. ... Bueno, eran las 9:30 de la noche. Teniendo en cuenta el estado físico de Sakayanagi, probablemente ya se habría quedado dormida. Sin embargo, según su experiencia, si una chica estuviera mirando su teléfono en ese momento y viera un mensaje de alguien que no le interesa, probablemente lo ignoraría. Lo leería desde la barra de notificaciones para que no apareciera como leído, ya que una vez que aparece como tal, la etiqueta exige una respuesta. Si simplemente lo ve en la barra de notificaciones, puede responder al día siguiente con: "Ah, disculpa, acabo de ver esto". Pero eso le trajo de vuelta sus recuerdos de la escuela secundaria, cuando era un chico típico e ingenuo, lleno de esperanzas no correspondidas por el sexo opuesto. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, las puertas del ascensor se abrieron de repente. Salió un chico de rasgos delicados pero de presencia muy discreta. Caminó directamente hacia la salida de la residencia estudiantil. No parecía dirigirse a la tienda de conveniencia. Su andar denotaba un objetivo claro. Hachiman conocía muy bien a ese chico, porque este chico no era otro que Ayanokuji Kiyotaka. Pero, ¿por qué saldría Ayanokuji sola por la noche, cuando solo quedaba una hora antes del toque de queda de las 11 de la noche? Hachiman pensó un momento, luego abrió sus contactos y encontró a cierto estudiante. Inicialmente quiso enviarle un mensaje, pero pensando que tal vez no lo vería de inmediato, optó por llamarlo. El timbre siguió sonando durante un rato. Pasaron casi 40 segundos, casi hasta que se activó el tiempo de desconexión automática, antes de que se conectara la llamada. «Hola». Se escuchó la voz de la persona. «¿Dónde estás?» «Si estás solo ahora mismo», Hachiman fue directo al grano. «Ven a la sala común de la residencia estudiantil. Ahora mismo». Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.